Bueno, mi nombre es Mario Ulises Morales Gabriel, soy alumno del Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa. En esta ocasión les vengo a presentar un tema sobre las reacciones de defensa derivadas de factores abióticos y bióticos. Bueno, esto más que nada se refiere al metabolismo de defensa de las plantas. Está estrechamente relacionado con lo que es el mecanismo de defensa y la respuesta de las plantas. Bueno, para ello voy a dar una dicha introducción para empezar a ver lo que abarca este tema. Bueno, en introducción pues destaco que las plantas pueden poseer mecanismos de protección constitutivos, como lo que es la defensa pasiva. Lo que quiere decir esto que las plantas tienen la defensa pasiva desde su concepción y que se ha venido evolucionando a través del tiempo. Estas mecanismos de protección pues forma parte de sus rangos distintivos, como son las capas gruesas de cutícula, presencia de tricomas, formación de cera, tamaño de estomas, grosor de pared celular o la acumulación de compuestos como el ácido cianhídrico, saponinas o compuestos fenológicos. Pues esto es una pequeña introducción acerca del tema y voy a seguir avanzando. Bueno, principalmente cómo se defienden las plantas. Tanto como los humanos nos defendemos de ataques, también las plantas se defienden ellas. Bueno, dice que las plantas tienen estructuras que actúan como barreras contra ataques, tales como los tricomas y las espinas. Ante la presencia de organismos biótrofos que establecen relaciones a largo plazo con las células de la planta, debido a que obtiene sus nutrientes de estas. Dice que la planta activa pues diversos mecanismos con la finalidad de evitar la dispersión del patógeno. Por otra parte, dice que también frente a organismos necrótrofos, estos que destruyen las células son principales destructores de las células. Estos organismos destruyen pues las células vegetales al fin de alimentarse de su contenido de la planta. Pues las plantas activan la producción de diversos grupos de compuestos para tener, incluso matarlos. Es decir, que si se presenta a esos organismos necrófotos, pues la planta se obliga a detenerlos, incluso a matarlos. Es decir, existe una reacción. Bueno, también voy a seguir avanzando. Pues en respecto a lo que es la defensa de las plantas, tiene un mecanismo muy estructurado. ¿Cuál es ese mecanismo estructurado? Pues el mecanismo de las plantas es que la planta puede emitir las respuestas de defensa. Existe una estrategia molecular bien estructurada que interacciona con sus atacantes. Bueno, dice que los organismos todos los organismos patógenos de las plantas, que son fitopatógenos, producen moléculas que alertan a la planta de su presencia. En la molécula vegetal hay otras moléculas, como las proteínas de detección, que reconocen la señal de ataque y las plantas activan su primer plan de defensa. Bueno, acá ante el ataque de fitopatógenos a las plantas, pues la planta reacciona, ¿verdad? Y pues activan su primer plan de defensa, es decir, que tienen que reaccionar hacia el ataque de esos patógenos. Bueno, en ese plan de defensa se producen especies reactivas de oxígeno, que como sus siglas se nombra ERO. Se activan las proteínas y se libera la fitohormona etileno. Y esa fitohormona etileno son fitohormonas vegetales o hormonas vegetales que se dan en las plantas. Y pues esto ayuda a combatir el patógeno, es decir, ataca al patógeno, se defiende a través de esa forma. En reactivar el oxígeno y reactivar las proteínas. Acá la defensa de las plantas, hay unos fitopatógenos con capacidad de burlar a esta defensa que tiene la planta, su primer defensa, se burlan de ellas. Pues a través de ellos se burlan, y entonces es ahí donde la planta
activa su segundo plan de defensa, y pues este plan de defensa ayuda a que el patógeno no ataque al 100% de esta planta, y también que el patógeno en sí no pueda dañar a la planta, y con tal esta reaccione a este patógeno. Bueno, también tenemos sobre este tema los fitohormonas, que regulan los mecanismos de defensa en las plantas. Como vimos anteriormente, las fitohormonas como las axinas, gibberelinas, citocininas, etileno, inhibidores, son algunas fitohormonas que tienen o hormonas vegetales. Bueno, ante la presencia de insectos masticadores en los tejidos dañados de las plantas, aumenta la síntesis de ácido abscísico y el ácido jasmónico, que inducen la protección de una proteína fosfatasa ácida, una enzima que libera grupos de fosfato aldehídos a otras moléculas en un pH ácido que daña los intestinos de los insectos atacantes. Es decir, que si existe un ataque de insecto a plantas, esta libera estas moléculas, se podría decir, o aumenta la síntesis de ácido abscísico, que esto daña a los intestinos de los insectos, se podría decir. Durante este proceso de defensa, el etileno, que es una fitohormona o una hormona vegetal, además acá el etileno pues realiza una función de control durante el ataque de estos fitopatógenos, ya que esta fitohormona promueve el aumento de la síntesis de ácido salicílico, favoreciendo la respuesta contra ellos. En otros patógenos como los microorganismos necrófotos, el etileno inhibe la síntesis del ácido salicílico, que favorece la defensa mediana por defensivas. Es decir, que acá la fitohormona o la hormona vegetal más destacada que sirve como reacción para defensa de las plantas es el etileno, ya que esto ayuda a que se produzca la síntesis de ácido salicílico, y esto ayuda a combatir a estos ataques que tienen las plantas. Bueno, también tenemos subtemas como la coevolución como un sistema de defensa en planta patógeno. Pues se dice que hoy en día las plantas poseen diferentes niveles de defensa, como les venía diciendo anteriormente. Así, para que un microorganismo patógeno pueda establecer una infección, debe en primer lugar superar las barreras pasivas de la planta. ¿Qué quiere decir esto? Que si algún organismo patógeno quiere atacar una planta, primero tiene que pasar las barreras pasivas de la planta. Estas se basan en la defensa química y en la presencia de barreras estructurales. Es decir, esta planta tiene la defensa química y la presencia de barreras estructurales, que a continuación le vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, la defensa química. La defensa química consiste en la producción de sustancias tóxicas para los organismos patógenos, como alcaloides, fenoles simples o polifenoles, aceites esenciales y terpenos, que son sustancias tóxicas que sirven para combatir a estos patógenos. Se podría decir que esta defensa química nos ayuda a que en la reacción de las plantas sirve también como defensa de las plantas. El segundo sería las barreras estructurales. Estas consisten en la producción de una cubierta protectora en la superficie de todos los tejidos, denominando la cutícula. La cutícula puede estar constituida por una cutícula suberina y ceras, formando una capa hidrofóbica que es impermeable sobre la pared de las células de las epidermis, que actúa como una línea de defensa contra agresiones externas. Es así que estas dos defensas, tanto química y barrera estructural, nos ayudan para las reacciones de defensa de las plantas. Pues como tenemos las barreras pasivas, que como vemos en la imagen,
la inmunidad innata, defensa inmune, que la inmunidad inducida por PAPS y ETI, humanidad inducida por efectores. Estas barreras pasivas pues se dividen en dos: defensa química, como les dije, producen alcaloides, fenoles simples, aceites esenciales, terpenos que ayudan a combatir o a protegerse a la protección de las plantas, y también las barreras estructurales. Seguimos. Pues acá tenemos la respuesta y mecanismos de defensa de plantas ante situaciones bióticas y abióticas adversas. Bueno, las defensas de estas plantas se dividen en dos: mecanismos pasivos y mecanismos activos. En mecanismos pasivos son barreras físicas y también hay barreras químicas. En las barreras físicas pues es la composición y estructura de la cutícula, tricomas, estomas, pared celular. Y en las barreras químicas lo tenemos los taninos, terpenos, resinas, alcaloides y antes del ataque. Esto es decir, estas barreras químicas se dan antes del ataque. Bueno, el otro mecanismo es los activos. Los activos pues se dividen en tres: el LAR, que es resistencia local adquirida. En esta pues la planta da una respuesta hipersensible. Existe una muerte celular y en unas zonas necróticas. Ahí destaca mucho lo que es las fitoalexinas. La segunda pues sería el SAR, resistencia sistemática adquirida. Esta dice que señala o da un mensaje que mide la activación de reacciones de defensas en los tejidos alejados de la zona afectada. Esto ayuda más que nada a dar información, ¿verdad?, para activar las reacciones de defensa en los tejidos de las plantas, en este caso en donde está afectada. La tercera sería pues la resistencia sistemática inducida, que se destacan las cepas no patogénicas y heridas causadas por herbívoros. Acá destacan mucho los jasmonatos y el etileno, que es una hormona vegetal. Pues eso sería la respuesta y mecanismo de defensa de las plantas ante situaciones bióticas y abióticas adversas. Así también tenemos el mecanismo de defensa ante estrés biótico y abiótico. Bueno, el estrés abiótico pues causa pérdidas en todos los cultivos alrededor del mundo e incluyen factores ambientales como temperaturas extremas, inundaciones, sequías, etc. También el estrés biótico, todo lo biótico lo conocemos lo abiótico lo conocemos como es el suelo, las temperaturas, la lluvia, ¿verdad? Y por otro lado tenemos los factores bióticos, se podría decir, que son los insectos, microorganismos, y etcétera. En este caso sería el estrés biótico. Acá en el estrés biótico, los ataques de patógenos como hongos, bacterias y virus, entre otros, se le llama como estrés biótico. Es un ataque, bueno, más que nada acá se quiere decir que existe un ataque tanto abiótico y como biótico. En el abiótico, pues, el ataque de la temperatura, de la inundación y sequías. Y también existe el ataque de estrés abiótico, como son el ataque de hongos, bacterias, virus y entre otros hacia las plantas. Y puesto ello, las plantas tienen un mecanismo de defensa, se podría decir, una reacción de defensa. Como vemos acá, estrés de la planta, estrés biótico, ¿cuál es? Ataques de insectos, microorganismos y herbívoros. Y en estrés abiótico tenemos el ataque de sequía, temperaturas extremas y la lluvia. Tras de ellos, pues la planta se tiende a reaccionar para que no existan graves daños en ella. También tenemos que las plantas producen y preparan respuestas fisiológicas para enfrentar dicho estrés, ya sea tanto biótico y abiótico. Dice que las plantas pueden defenderse de los depredadores sintetizando atrayentes químicos como respuestas a un estímulo producido por el ataque. Una vez que se produce la señal, los depredadores naturales de los herbívoros son atraídos por la planta, reduciendo así efectivamente el ataque de depredador original. Estos mensajes químicos naturales se denominan COP.
que son compuestos orgánicos volátiles. Estos compuestos no solo funcionan para atraer a los depredadores naturales, sino que también están involucrados en otros tipos de mecanismos de defensa, como el SAR, que es la resistencia sistemática adquirida. Bueno, acá destaca mucho lo que es los mensajes químicos naturales, ¿verdad? Como el COP. Y pues involucra mucho los mecanismos de defensa de las plantas, en este caso el SAR, la resistencia sistemática adquirida, como vemos en la imagen, la célula vegetal. Primero, daño a la planta y químicos en la saliva de la oruga. De ello se viene a la vía de transducción de señal en la célula vegetal, después la síntesis y liberación de atrayentes químicos, luego la avispa es atraída y la avispa deposita los huevos. Pues eso sería un grave ataque, ¿verdad? O un ataque a las plantas, pero las plantas siempre, como nosotros los humanos, tienden a reaccionar, tienden a un mecanismo de defensa. En su parte, la sigla CAR o el SAR es un mecanismo de defensa mediante el cual la planta se defiende al preparar una respuesta sistemática para reducir moléculas de defensa en los tejidos sanos y afectados después de un ataque de un patógeno externo como bacterias u hongos. Este mecanismo es de suma importancia, ¿verdad? Ya que ayuda a que la planta se defienda y esta prepara un ataque de respuesta sistemática. Y pues como vemos acá en la imagen, un claro ejemplo del SAR. Y como conclusión, pues tanto como nosotros los humanos tenemos reacciones de defensa, así también las plantas tienen esas reacciones. Es por ello las que les mencioné anteriormente, son algunas principales. Pues eso sería todo de parte mía, y aquí les dejo unas referencias acerca de dónde saqué mi información. Gracias.